Hola, hoy he puesto sonido de fondo que suena como una jungla tropical. Es un sonido agradable de fondo. A veces pongo música, pero bueno, esta vez he puesto un sonidillo que he encontrado ahí en el YouTube bastante majo. Es una jungla. No os creáis que es el sonido de aquí. Es un vídeo que he puesto. Bueno, hoy venía a hablar sobre el poder mundial y que si este poder, pues, es como mucha gente piensa, que es un poder que no tiene rival, es un poder, pues, es el poder global, es el poder que domina el mundo, podríamos decir. Bueno, pues si fuese realmente así, lo que pasaría básicamente, aparte de muchas cosas que pasarían, es que este gobierno no tendría rival, porque solo está este gobierno. No tendría, es decir, un gobierno mundial, pues es un solo gobierno, que como es mundial, pues no tiene rival. No es como un país que gobierna en un territorio y los territorios aledaños son rivales o una potencia extranjera pueda ser rival. Aquí no hay ya extranjeros porque es mundial. No tendrían rival, no tendrían quien les hiciera frente. Y esto pues puede ser algo, en un principio pues puede sonar muy bien para el poderoso en cuestión, pero puede convertirse en algo malo. Y yo entiendo que hay algo que este gobierno, si existe y es así, puede tenerle mucho miedo. Y es algo similar a lo que sucedió con los aztecas, el imperio azteca. Entonces, básicamente, yo lo relaciono con eso, el imperio azteca lo que sucedió fue que igualmente en su entorno no tenía rival. Es decir, el problema de los aztecas, además de que no tenían rivales en su entorno, no tenían que les hiciera frente, no tenían que les quitara su hegemonía, el problema en esto era que ellos pues estaban totalmente aislados del resto del mundo. No conocían nada del resto del mundo ni se podían imaginar que existiese un resto del mundo. Es decir, ellos tenían la idea del mundo en que ellos eran los más poderosos que había y no había nadie más. Porque de todo lo que conocían, ellos eran los más poderosos. Ellos habían sometido a todos los demás y no tenían rival. De manera que cuando llegaron los europeos, pues claro, la sorpresa que se llevan es tremenda. Porque, bueno, simplemente no se podían imaginar nada como los europeos. Y los europeos, obviamente, no tenían ese problema que habían tenido los aztecas de estar aislados del resto del mundo. Las distintas culturas europeas no estaban aisladas entre ellas desde hacía milenios atrás y tampoco estaban totalmente aisladas, bueno, digamos, prácticamente no estaban aisladas del resto del mundo, de Asia, del norte de África, de otras culturas urbanas, desde hacía milenios atrás también. Comparado con lo que hay ahora, pues, las conexiones y las comunicaciones que hay ahora estaban muy aislados, obviamente, pero en un sentido humano, o mejor dicho, comparado con la situación de los aztecas, ellos no estaban aislados y el caso es que toda la técnica y los conocimientos que ellos podían tener pues superaban con mucho al de los aztecas. Y los aztecas pues obviamente no podían imaginarse algo como los europeos.
si los aztecas se hubiesen encontrado con los mayas de hacía 1000 años o casi 1000 años antes, o si se hubiesen encontrado con los incas, que había ya mucho más al sur, se hubiesen encontrado en culturas que ellos más o menos hubiesen podido entender, los aztecas, pero al encontrarse con los españoles, los europeos, eso eran culturas que ellos no podían entender. Hasta el punto de que los aztecas, se encontraron con los españoles, no sabían quiénes eran, ni de dónde venían, ni qué querían, ni nada. Fueron derrotados por los europeos igualmente, sin saber quiénes eran, ni qué querían, ni por qué, y los aztecas como cultura se extinguieron. Y nunca supieron quiénes eran los europeos, ni de dónde venían, ni porque nunca no se lo podían imaginar. No era un misterio que pudiesen averiguar, como quien intenta averiguar un acertijo, es que era algo que no se podían imaginar. Una forma de pensar para ellos, para su forma de pensar, era inimaginable, simplemente inimaginable, que existiera algo como los europeos. Y la forma que tenemos de verlo básicamente es así. También está la parte más anecdótica, más el detalle en que Hernán Cortés llegó con sus hombres en el momento en que los aztecas y otras culturas que estaban sometidas esperaban a un dios que iba a anunciar, así como tengo yo entendido, iba a anunciar el fin de su civilización o de su reinado o de su mundo. Y esto pues quizá pertenece más a un mito que a una realidad, el que se produjera esta casualidad, pero bueno, yo siempre lo he oído. Y yo entiendo que obviamente la conquista de aquel imperio no fue tan directa, ni tan fácil, ni tan sistemática, así como se nos cuentan, que Hernán Cortés prácticamente llega, encuentra el método de someter, de combatirlos y les vence con relativa facilidad, como mostrando una superioridad técnica y civilizatoria de precisamente una civilización como la europea, que no había estado aislada, frente a otra que sí había estado aislada. Porque no creo que los aztecas estuviesen tan atrasados comparativamente, ni creo que hubiese sido tan fácil en general para los europeos someter a los aztecas, y ni simpatizar con las tribus a las que unieron contra los aztecas, ni siquiera la parte de las enfermedades que diezmaran tanto a los americanos y no tanto a los europeos, porque claro, tan extrañas eran las enfermedades que traían los europeos a América como lo eran las americanas para los europeos. Lo que pasa es que los europeos se reponían con más facilidad, pero no por la cantidad, sino porque los indios o los nativos que iban reponiéndose de ahí eran nuevos, los que nacían nuevos. Estos ya no eran aztecas, porque ya al nacer en ese momento con los europeos, pues se integraban en la cultura europea y ya no eran aztecas. Bueno, esa es una parte. Yo creo que obviamente no fue tan fácil y la forma de entenderlo pues está un poco mitificada de esa manera en que, pues como la solemos conocer, que llegan los europeos y con su superioridad y con el atraso de los aztecas, que además coincide en una época de clarísima decadencia civilizatoria para los aztecas, pues es fácil someterlos y en poco tiempo los someten y de una manera así que parece que les sale bien. Pero seguro que aquello pues no fue así de sencillo, pero más o menos lo podíamos entender. Entonces, en definitiva, la idea es que los aztecas estaban totalmente aislados. No podían imaginarse que hubiese algo más allá de lo que ellos conocían. No podían imaginar que existía algo más. No lo podían entender. Y en todo aquello, en ese mundo que ellos conocían, ellos eran los más fuertes. Entonces no necesitaban desarrollarse, ni necesitaban crear unas ciencias nuevas, ni explorar nada nuevo.
ellos no conocían otras culturas mucho más allá de sus territorios, es decir, las culturas de Norteamérica no las conocían, ni conocían a las culturas urbanas de Sudamérica, los incas y demás, y tampoco habían conocido a los mayas, que se habían desaparecido varios siglos antes que ellos, y aún permanecían culturas mayas, que aún permanecen, que son obviamente muy distintas a la época de los mayas clásicos. Y cuando los aztecas veían las ruinas de los mayas o de los teotihuacanos, pues prácticamente no se preguntaban quiénes eran ellos, no tenían un especial interés. De hecho, los propios mayas con los que contactan los españoles en un primer momento, cuando ven las ruinas de sus ascendientes mayas antiguos, tampoco parecen preguntarse qué era eso. Tampoco parecen saberlo, al menos lo que tengo yo entendido. Como no les importa ignorar aquello, no le dan importancia al ver ruinas de unas civilizaciones que lógicamente para ellos tenían que ser muy distintas, pero para nosotros pues casi. Yo, por ejemplo, me enseñé unas fotos de unas pirámides aztecas y unas mayas y de los olmecas o toltecas, y las tuvieran y no las sé diferenciar, ¿no? Pero seguramente para ellos serían otro mundo distinto. Pero no se preguntaban quiénes eran por su forma de pensar. O sea, esto no quiere decir que esos pueblos fuesen tontos. De hecho, estaban muy desarrollados, sobre todo en comparación con los pueblos aledaños que tenían. Y no digamos ya con las tribus del norte de América. No estaban nada atrasados, obviamente, pero no eran tontos. Eran unas civilizaciones urbanas que en un sentido humano probablemente fuesen equiparables a las de la antigüedad de Oriente Medio, de Europa y de Asia. Las de la antigüedad, como entendemos los europeos. Lo que pasa es que tenían otra forma de pensar radicalmente distinta. De manera que cuando los europeos llegan de forma absolutamente sorpresiva, sin previo aviso, ellos no podían imaginarse, no podían reaccionar, no podían defenderse, y pues sucumbieron ante ellos inevitablemente, pero muy probablemente incluso sin darse cuenta de que ellos estaban sucumbiendo. Probablemente porque muy probablemente los aztecas nunca, por muy difícil que nos resulte entenderlo, los aztecas muy probablemente nunca vieran a los españoles o a los europeos, nunca los vieran como enemigos, como un enemigo contra el que tienen que centrarse en combatir. Es decir, como alguien que les va a aniquilar o que les va a hacer mucho daño de alguna manera a su sociedad, o les va a esclavizar, o les va a robar, o les va a mover los va a expatriar. Nunca los vieron como un enemigo contra el que tuviesen que combatir, centrarse en combatir, porque desde sus valores los españoles se comportaban, los europeos, se comportaban de una manera tan distinta que los aztecas no veían aquello como una amenaza, no lo veían como un rival. Básicamente porque cuando uno lucha, lo hace por una causa que también identifica en el enemigo, que también ve que el enemigo persigue esa causa. Por ejemplo, las guerras que conocemos, que se enfrentan dos ejércitos o dos países, dos civilizaciones muy similares, que es lo que pasaba en Asia, en Europa, en África, desde que tenemos constancia de la escritura, básicamente. Es decir, una guerra pues como la que pudieran tener, así decirlo, el Imperio Romano y el Imperio Persa, que eran dos imperios, así por poner dos iguales que eran totalmente distintos, como se veían ellos, se veían como algo totalmente distinto, pero luchaban por el territorio, luchaban por lo que sea, y entonces sí entendían que tenían que enfrentarse con el otro. O
pues, la Segunda Guerra Mundial, pues por unas ideologías y territorio y unas razones estratégicas o lo que sea, desde el punto de vista tanto militar como desde el punto de vista ya de lo que es cultural, pues hay una rivalidad muy equivalente. En cambio, entre los aztecas y los europeos podían entender que los aztecas, pues, por un lado, pues eran unos salvajes, que ellos los verían como alimañas a los que hay que apartar para obtener lo que ellos querían, que podía ser oro o esclavos, o en muchos casos muchos europeos iban ahí huyendo de la justicia. Y los aztecas, por su parte, veían a los europeos como una cosa muy rara que no entendían qué hacían y que no eran capaces de entender cómo derrotar a un hombre. Porque los europeos no luchaban como los aztecas. El azteca luchaba un guerrero frente a otro que demostraba su valía o demostraba que a lo mejor él tenía un espíritu más fuerte que el que tenía el rival, y eso los europeos no entendían la guerra así, prácticamente nunca, ¿no? Ni siquiera las tribus europeas entendían algo, desde nuestro punto de vista podía ser algo similar, pero no lo mismo. El caso es que si ahora todo esto que he explicado, básicamente algo que es totalmente desconocido y técnicamente más capaz directamente para aniquilarte, hacerte desaparecer de alguna manera, hacerte desaparecer, es esto lo trasladamos a un posible gobierno mundial, global, que pudiéramos tener. Yo creo que esa es una de las cosas que más miedo pudiese tener ese gobierno mundial, que desde un punto de vista puede verse como lo más poderoso que hay, porque dentro de lo que se conoce no tendría rival, lógicamente, un gobierno mundial en toda la humanidad, para este planeta en su globalidad, pues es toda la humanidad. Y por otro lado, la forma de ver eso desde otro punto de vista similar a lo que he expuesto es justo lo contrario. Eso muestra una debilidad total, porque pues no, si viene algo de fuera, como siempre he oído yo, el hecho de que venga, por ejemplo, en este caso sería obviamente otra civilización más avanzada, que ya solo con ser capaz de venir hasta aquí ya estaría, pues, lógicamente mucho más avanzada, pues no podíamos defendernos. Desde el punto de vista filosófico-moral, que es más moral que otra cosa, sería que la ciencia, dentro de un gobierno mundial, la ciencia ya no se desarrollaría por la verdad, sino que la ciencia se desarrollaría, como pasaba con los aztecas, para someter a los posibles rivales que pudieran surgir, porque no necesitarían desarrollarse de otra forma. Es decir, no necesitarían desarrollarse para competir con otros iguales, porque un gobierno mundial no tendría rival, o unos rivales, como pasaba entre los pueblos europeos, que tenían al enemigo enfrente y tenían que superarse en tecnología, y para eso tienen que saber cómo funciona aquello, que eso es lo que de verdad te va a dar, de una manera esencial, que es lo que de verdad te va a dar la ventaja para desarrollar más que el otro. En cambio, si no tienes rival, solo tienes que someter a los que ya están sometidos, no derrotarles, sino mantenerlos sometidos con miedo o despistándoles, no tienes que desarrollar realmente la ciencia, ninguna ciencia desde un sentido esencial, o sea, una ciencia propiamente dicha, sino solamente unas técnicas, unas triquiñuelas, por así decirlo. Entonces, desde el punto de vista moral sería... lo único que podríamos hacer sería desarrollar lo único que podría hacer ese gobierno mundial sería desarrollar una ciencia, por la verdad.
pero eso sería prácticamente imposible, porque lo humano sería que se centrasen solo en mantener sometidos al resto. Básicamente, esa es la idea.